Vivió como pensaba, murió como vivió, y dejó un legado que el mundo entero hoy recuerda con respeto y admiración. José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y símbolo mundial de la humildad en el poder, falleció a los 89 años el 13 de mayo de 2025. No murió en un palacio ni rodeado de lujos, sino en la misma chacra modesta donde vivió casi toda su vida. Su muerte no solo entristeció a los uruguayos, sino a millones de personas alrededor del mundo que lo admiraron, no por su riqueza, sino por su honestidad y coherencia. Hoy, en Dossier del Cine Mexicano, repasamos la historia de este hombre extraordinario, que desde una celda de aislamiento hasta el sillón presidencial, nos enseñó que el verdadero poder está en el alma, no en el bolsillo. José Mujica nació el 20 de mayo de 1935, en Montevideo, en el seno de una familia humilde. Su padre, un pequeño productor rural, murió cuando Pepe tenía solo 6 años y su madre tuvo que sacar adelante a la familia con esfuerzo y dignidad. Esa infancia sin comodidades sembró en él un profundo sentido de justicia social. Durante su juventud, Pepe no fue un estudiante de excelencia, pero sí un lector incansable. En los años 60, cuando América Latina ardía en luchas sociales, Mujica decidió unirse al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, un grupo guerrillero de izquierda que buscaba transformar radicalmente la sociedad uruguaya. Participó activamente en acciones armadas, fue perseguido, herido de bala en varias ocasiones y finalmente capturado. Pero lo que realmente marcó su vida fue lo que vino después. Pasó casi 15 años en prisión, varios de ellos en condiciones infrahumanas, encerrado en aislamiento, sin contacto humano. Mujica estuvo al borde de perder la razón, pero no perdió su esencia. Salió de la cárcel sin odio, sin rencor y con un pensamiento más profundo, que la revolución no siempre se hace con armas, sino con la palabra, con el ejemplo, con la coherencia de vida. Al recuperar la democracia en Uruguay, Mujica eligió otro camino. Dejó las armas y se convirtió en político. En 1994 fue electo diputado, luego senador, y en 2005 asumió como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero su momento más trascendental llegó en 2010, cuando fue elegido presidente de Uruguay. Desde el primer día rompió con todos los protocolos, rechazó vivir en la residencia presidencial, siguió durmiendo en su casa rural, manejando su viejo Volkswagen Escarabajo, cultivando sus flores junto a su compañera de toda la vida, Lucía Topolansky. Donaba casi el 90% de su salario presidencial y vivía con lo justo. Su argumento era simple pero profundo. Con lo que tengo me alcanza. Mientras otros mandatarios viajaban en jets privados, Mujica llegaba con una mochila al hombro. Mientras algunos líderes hablaban de austeridad, él la practicaba. Por eso fue llamado por muchos medios internacionales como el presidente más pobre del mundo. Pero él respondió con sabiduría. Pobre no es el que tiene poco, sino el que necesita mucho. ¿Crees que el mundo necesita más líderes como Mujica? Déjanos tu opinión en los comentarios. Durante su mandato, Mujica impulsó leyes progresistas que pusieron a Uruguay en el foco del mundo. Legalizó el matrimonio igualitario, despenalizó el aborto y reguló el mercado del cannabis, convirtiéndose en uno de los líderes más innovadores de América Latina. Estas decisiones no fueron valientes, sino coherentes con su visión de un Estado que protege la libertad individual. Pero también hubo críticas. Algunos sectores sintieron que su gobierno no resolvió problemas estructurales como la educación o la inseguridad. Mujica, con su estilo directo, reconocía los errores sin rodeos. No hicimos todo lo que queríamos, pero hicimos lo que pudimos. Y eso es lo que lo hacía único. No vendía ilusiones. Hablaba con verdad, sin recursos vacíos, sin promesas grandilocuentes. Si admiraste a este presidente por su humildad, su coraje y su forma de vivir la política, suscríbete a nuestro canal, porque historias como la de Pepe Mujica merecen ser contadas una y otra vez. Lucía Topolansky no fue solo su compañera política, fue el gran amor de su vida. Ambos compartieron la lucha armada, la cárcel, la política y los años de campo. No tuvieron hijos, pero se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Vivían en una pequeña chacra en las afueras de Montevideo, rodeados de perros, flores, libros y silencio.
Mujica decía que la felicidad estaba en las cosas simples, en tomar mate con su compañera, en ver crecer las plantas, en leer un buen libro. Y esa vida austera, coherente, se convirtió en símbolo de resistencia frente a una clase política cada vez más desconectada del pueblo. Su historia de amor era sencilla, pero profunda. Se cuidaban como se cuida una flor en tierra seca. Ella estuvo con él hasta el final, acompañándolo en los últimos meses de su enfermedad, en silencio, sin escándalos, como vivieron siempre. Pese a su estilo humilde y casi rural, Mujica fue escuchado por el mundo entero. Sus discursos en la ONU y en foros internacionales se volvieron virales. Hablaba sin leer, sin adornos, criticaba el consumismo, la desigualdad, la destrucción del medio ambiente. Decía cosas que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. Venimos al mundo para ser felices, no para ser esclavos del mercado, dijo una vez ante líderes mundiales, y el auditorio, acostumbrado a tecnócratas, se quedó en silencio. Nadie lo interrumpía, porque lo que decía salía del alma. Mujica fue invitado a dar charlas en universidades, a participar en debates internacionales, a ser entrevistado por medios de todos los rincones del planeta. Pero él siempre regresaba a lo suyo, su tierra, su casita, su mate. Nunca se creyó estrella, nunca deslumbró por los reflectores. En 2015, dejó la presidencia y volvió al Senado. Pero finalmente en 2020 se retiró de la vida política por problemas de salud. Dijo que ya no tenía el cuerpo para seguir dando pelea, pero que su alma seguía en la lucha. Durante los últimos años vivió alejado del foco público. Se supo que fue diagnosticado con cáncer de esófago, una enfermedad contra la cual luchó en silencio. No pidió homenajes ni atención, solo pidió seguir viviendo en su casa, con Lucía, rodeado de sus perros, sus libros y su jardín. Hasta el último día fue coherente, nunca se rindió, nunca contradijo. El 13 de mayo de 2025, José Pepe Mujica murió a los 89 años. La noticia conmocionó no solo a Uruguay, sino al mundo entero. No era un líder cualquiera, era uno de esos hombres que, aunque no compartas sus ideas, no puedes dejar de respetar. Miles de personas salieron a las calles en Montevideo con flores, pañuelos blancos y lágrimas. No hubo lujo en su despedida, solo amor. El pueblo lo acompañó como él los acompañó toda su vida, con el corazón en la mano. No hubo desfile militar, no hubo show político, solo un país entero agradeciéndole por haber sido diferente, por haber vivido como hablaba, por no traicionarse nunca. Pepe Mujica no fue un político perfecto, pero fue un hombre profundamente humano, un hombre que entendió que el poder sirve para servir, no para servirse. Nos enseñó que se puede liderar un país sin etiquetarse, que se puede hablar con los poderosos sin perder la humildad, que se puede vivir con poco y ser enormemente feliz. En tiempos donde la política parece cada vez más vacía, su legado es un faro, un recordatorio de que sí es posible otra forma de hacer las cosas. Hoy, desde donde esté, seguramente sigue pensando en su gente, en su país, en el futuro. Y nosotros, los que quedamos, tenemos la responsabilidad de no olvidar. Como él mismo dijo una vez, no soy pobre, soy sobrio, ligero de equipaje, para que la vida me lleve lejos. ¿Fuiste fan del presidente más humilde del mundo? Entonces suscríbete a este canal, porque aquí recordamos a los grandes, y Pepe Mujica sin duda lo fue.